Un cordial saludo, tutor y compañeros. Les presento la actividad de reconocimiento inicial del curso Algoritmos. Mi nombre es Jefferson Mejía Fernández, soy tecnólogo electrónico de Uniconfa Cauca, tecnólogo en telecomunicaciones del SENA, estudiante del CEAD de Popayán. Estoy estudiando el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. La estructura del curso. El curso está dividido en 3 unidades. La primera unidad, que es la introducción a la programación, la segunda en algoritmos y estructuras de datos, y la tercera unidad, lenguajes de programación. Esta tabla está basada en la agenda del curso. Podemos mirar que en la parte final tenemos una actividad práctica que tiene un peso de 125 puntos. Inicia el 15 de mayo y finaliza el 28 de mayo. La primera pregunta es: ¿qué es la programación de computadoras? La programación de computadoras es hacer que una computadora se base en un programa o un algoritmo para que haga o desarrolle una función específica. Un algoritmo son una serie de secuencias que se crean para darle instrucciones a una máquina. La segunda pregunta es la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. Empieza en 1957 con Fortran, después en 1958 con Algol, y de ahí surgen una serie de lenguajes de programación como es Liso, COBOL, Simula, CPL. Ya en los años 70 llega el lenguaje de programación Pascal en 1970, C en 1972, Prolog en el 72 también, ML en el 73, Scheme en el 75 y SQL en el 78. En los años 80 llega el lenguaje de programación C++ en 1980, seguido por MATLAB, Eiffel, Erlang y Perl. Ya en los años 90 aparece el lenguaje de programación Haskell, Python, Ruby, CLOS, Java, JavaScript en el 95, y en el año 2000 llega C#. Actualmente han venido surgiendo lenguajes de programación como es Phaseart en el 2002, Groovy Scala en el 2003, Clojure en el 2007, Dart en el 2011 y Swift en el 2014. La tercera pregunta es una diferenciación de por lo menos 5 lenguajes de programación, incluido C#. Tenemos 5 lenguajes de programación: el JavaScript, Java, C#, C++ y PHP. Miremos las características de cada uno y cómo pues, se diferencian. Entonces empecemos en el JavaScript. Es un lenguaje de programación de propósito específico de desarrollos web. No requiere de compilación, no requiere nada específico para poder programar en él, únicamente un navegador web para ver los resultados y un editor de texto para escribir el código. Seguimos con el Java, que es un lenguaje de programación de propósito general utilizado tanto en aplicaciones tradicionales de computadores como en desarrollos web. Requiere de compilación y requiere de un kit de desarrollo y máquina virtual Java para poder programar en él. El C# es un lenguaje de propósito general orientado a objetos creado por Microsoft para su plataforma .NET. Se puede crear un sinfín de aplicaciones como programas de Windows, páginas web, videojuegos, programas en Linux y conectarse a bases de datos. El C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos, un lenguaje muy didáctico. Gracias a este lenguaje puede aprender muchos otros lenguajes con gran facilidad, como C#, Java, Visual Basic, JavaScript, PHP y entre otros. El PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollos web y que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas y portales web están creadas en PHP
PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. La cuarta pregunta es tendencias en cuanto a la programación de computadoras. De acuerdo con la página TIOBE, es una página que da calificación a los lenguajes de programación y se actualiza constantemente. Nos indica el top 10 de los 10 lenguajes de programación de mayor calificación. En este top 10 podemos encontrar a Java como el número 1, el puesto número 1, después seguido por Do, C++ en el 3, el cuarto es Do Sharp, el quinto es Python, sexto es PHP, séptimo es JavaScript, el octavo es Visual Basic y Delphi en el noveno lugar, y en el décimo está Perl. Esta página TIOBE pues tiene una gráfica donde nos muestra cómo ha sido el comportamiento en los últimos años de los lenguajes de programación. Ahí podemos ver que Java ha permanecido en los primeros lugares desde el año 2002 hasta el año 2016. La quinta pregunta es: ¿a qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación? Hay que tener en cuenta cuando se crea un programa que no solo satisfaga la necesidad, sino que también se debe ser un software robusto y eficiente, fácil de manejar, hacer que el programa cumpla con una serie de propiedades extras, tales como que el programa sea fácilmente modificable. La sexta pregunta es: indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C# en versiones 2013-2015. Podemos ver las versiones desde el 2002, que aparece C# 1, que es la primera versión, y de ahí progresivamente ha venido evolucionando, mejorando constantemente en sus versiones. La versión 2013 hace correcciones de errores, mejoras de rendimiento y vistas previas de la tecnología. En la 2015 es la versión actual, que es el C# 6, la versión que tiene mejoras en las autopropiedades, donde se podrá inicializar las propiedades de la misma manera que se inicializa las variables, campos, entre otros. También tiene parámetros en clases y structs. Se podrá pasar parámetros a las clases structs de la misma manera que se hace con los métodos y funciones. La otra característica es el uso de clases estáticas. En C# 6.0 Microsoft anunció que CS Compiler tendrá un nuevo comportamiento que permitirá llamar a todos los métodos estáticos de clases estáticas sin el nombre de las clases. Filtros de excepción. Con esta nueva función se podrá agregar condicionantes para que el bloque catch decida qué bloque catch se debe ejecutarse basándose en la condición. Operadores condicionales que comprueban nulos. El operador condicional que comprueba nulos es un nuevo concepto en C# 6.0 que comprueba automáticamente referencias nulas. En las versiones anteriores C# 5.0, si accedemos a cualquier propiedad de una clase, primero tendríamos que comprobar si el objeto de la clase es nulo o no. Es nulo para después leer la propiedad, pero en C# 6.0 podemos hacer lo mismo con un operador. Inicialización de índice. En C# 6.0 introducen una nueva sintaxis para inicializar índices. El símbolo. C# introduce una nueva manera de inicializar y acceder a los índices. Interpolación de cadenas. Se ha mejorado la sintaxis cuando se incluyen variables dentro de cadenas. Ahora podemos escapar una cadena para colocar variables sin usar el dichoso string format. La expresión nameOf. Antes de C# 6, cuando se necesitaba utilizar una propiedad, una función o un nombre de data member en un mensaje como un string,
se tenía que utilizar el nombre como modificable en name, en la cadena y en el futuro. Si la propiedad o los nombres de los métodos se modificaban, se tenía que cambiar se tenía que cambiar todos los mensajes en cualquier formulario y en cada página. Para resolver este problema, C# 6 introduce nameOf como una nueva palabra clave que devolverá un string literal del nombre de la propiedad o del método. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención. Espero pues sea de agrado esta presentación. Gracias.